Bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente comenzando con la reunión y la transmisión. Así que vamos a dar comienzo con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias a vos también, Señor, porque de esta manera estás en medio nuestro, guardándonos, protegiéndonos, sustentándonos y guiándonos a toda la verdad que está en vos, para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. Te elevo el compartir que vamos a tener hoy, que sea nuestro Padre glorificado, vos enaltecido y nosotros edificados. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, venimos viendo todo este tema de crecer en el conocimiento del Señor. Este es un tema, la verdad que bastante abundante. Vimos que la manera de crecer en el conocimiento del Señor no es una manera meramente intelectual. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ser, que no es solamente a puro estudio. Estamos hablando de llevar a cabo en nuestra vida eso que aprendemos intelectualmente, ¿no? Ahora, en este conocimiento nosotros seguimos creciendo, porque la manera de vivir cristiana es lo que trae a nuestra vida la experiencia de ser cristiano. ¿Se acuerdan? Todo lo que decimos y hacemos, lo hacemos y decimos en el nombre del Señor Jesús, de corazón como para el Señor Jesús y no para los hombres, y en el amor de Dios que es en Él. Todas nuestras cosas son hechas en amor. Para eso nosotros tenemos que tener un conocimiento o un entendimiento básico de qué es el amor de Dios. Básicamente el amor de Dios está, yo les puedo citar los dos versículos, el versículo más aceptado en este sentido, que es: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no está hablando del cristiano, está hablando de todo ser humano. Entonces, cuando yo me voy a dirigir a un ser humano, hola Ceci, Dios te bendiga, yo tengo que saber el valor que ese ser humano tiene para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Ahí yo empiezo a crecer en el conocimiento del Señor. Porque, ¿cómo yo honro a mi Señor Jesucristo? ¿Vieron que leíamos el compartir anterior? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Ese no es digno, no me honra prácticamente. ¿Cómo yo honro? Honrando el valor que Él nos dio. ¿Entienden? Así que bueno, hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a ir pasando al libro de Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Versículos conocidos vamos a ver, pero como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Nosotros hay cosas que no tenemos que dejar de ver. Este es el ABC de la vida del cristiano. Nosotros todos los días, ¿por qué digo el ABC? Porque todos los días de nuestra vida esto tiene que ser nuestra forma de ser.
nuestra forma de vivir, porque esto refleja a Cristo. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis otra vez, ¿no?, la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libre. Este conocimiento es la misma palabra esa griega que habíamos visto, ginosko, que está hablando de una forma de vivir, una manera de vivir. Por eso Jesucristo le dice permanecer. No es una cuestión de que yo voy a quedar pensando las 24 horas del día lo que Jesucristo me dijo. Es una cuestión de que lo que dijo Jesucristo, yo sí lo tengo en mi corazón, pero ¿para qué? Para que yo lo pueda vivir, lo pueda manifestar, pueda hacer así tal cual esa doctrina que me dio Él. Eso me va a librar de la potestad de las tinieblas, como quien dice, o de la condenación del pecado. Eso es lo que me mantiene libre. Permanecer. Ahora, mis palabras, si bien ahí Jesucristo le está hablando a los judíos en su momento, el principio sigue siendo igual para nuestro día y tiempo. Vos tenés que permanecer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo hoy en la revelación dada a la iglesia. Que la revelación anterior anticipaba muchísimo de esto, ¿no? Y que hoy ha confirmado por la venida, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación. En el mismo principio. Y ser discípulo de Jesucristo estaba disponible para su época como para esta época. Más, vos no podés no ser discípulo de Jesucristo viviendo como Él. Te volvés discípulo. Te disciplinás de esa manera de vivir, pero te disciplinás desde el corazón. Hay una doctrina, entonces, que nosotros debemos rever. Romanos 10. Y vamos a comenzar en este gran versículo tan conocido, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Ser salvo es estar libre, ser guardado, ser protegido, ¿entendés? Pero ¿qué yo hago en mi vida? ¿Lo confieso hoy y mañana lo niego? No, yo lo confieso todos los días de mi vida. Ese confesar tiene que ver con un compromiso que yo hice. Ahora, Él es el Señor de mi vida. Hoy, mañana, pasado y el resto de mi vida. Entonces, yo soy salvo. Mañana, hoy, mañana, pasado y el resto de mi vida. ¿Entienden? Porque ¿de qué me libra el Señor Jesucristo? Y dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Entendés? Cuando yo soy enmarañado por las cuestiones o filosofías de este mundo, bueno, yo comienzo a sentir el peso o la carga con que este tipo de cosas me aplasta en vez de librarme, me esclaviza en vez de librarme o salvarme, ¿no? Esto es algo tremendo porque después sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es muy importante porque acá estamos hablando de la justicia de Dios.
Hay veces que el ser humano espera justicia de parte del hombre y es tan engorrosa, tan tardía, que a veces nunca se da, y a veces cuando se da no se da como debería darse. Siempre falta algo, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, bueno, la justicia de Dios es otra manera de ser, como quien dice, es otro cantar, como decimos los argentinos, ¿no? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Y esto es muy importante, porque el ser humano vive siendo avergonzado. Vive siendo avergonzado. ¿Por qué? Porque está bajo las palabras de otro, o es discípulo de otro, o confiesa a otro antes que al Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todo y es rico para con todos los que le invocan. Y esto es algo tremendo. Dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Claro, estamos hablando de creer, con el corazón se cree. Yo puedo decir que yo creo, pero en mi corazón puede estar ya en la China, como quien dice. Acá estamos hablando de una educación, de una disciplina a la que yo decido someterme desde mi corazón. Bueno, no, el Señor Jesús es mi Señor, hoy, mañana y pasado. Así yo comienzo a conocer la verdad y esta comienza a librarme. Soy salvo, ¿entienden? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Claro, si vos no escuchás realmente este tipo de cosas de aquellos que se dicen ministros, bueno, no vas a aprender cómo hacer, porque es fácil. Vos tenés que santificarte, vos tenés que orar, vos tenés que leer la Biblia, vos tenés que someterte, vos tenés que esto, vos tenés que aquello, pero ¿y cómo se hace todo? ¿Entendés? Y acá te dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo vamos a creer si no hay alguien que te enseñe ese cómo? ¿Viste? ¿Y cómo irán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El enviado, que se le llama apóstol, te enseña el cómo. ¿Viste? Esa es la gran diferencia. Él te enseña el cómo. Es diferente a una prédica normal. El enviado te enseña el cómo. Por eso dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esas palabras que le decía Jesucristo a los judíos en su día y tiempo, Él fue enviado por Dios para salvar al mundo. ¿Viste? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué más dijo acerca de eso? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo comienzo a unir todas estas cosas en mi corazón para aprender a creer, porque esto me está enseñando cómo creer, ¿viste? Cómo acceder a la justicia de Dios. Dice, pero ¿qué dice? Mas no todos obedecieron el Evangelio. O sea que todo esto es el Evangelio. La buena nueva es el Evangelio. Las palabras de Jesucristo es el Evangelio, la doctrina. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es algo que tenemos que empezar a mirar. Así que la fe es por el oír, y el oír, o sea, cuando hablamos de una fe, hablamos de una doctrina, hablamos de un evangelio, hablamos de un conocimiento práctico que nos suma a nuestra vida, que nos hace crecer en Cristo, que acrecenta todo lo que nosotros vivimos.
Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra acerca de Cristo, dice la palabra, otras versiones. O sea que acá hay un evangelio, una doctrina. La iglesia del primer siglo retenía la fe del evangelio. Ustedes saben que permanecían. La iglesia del primer siglo, la iglesia ahí que se formó, Jesucristo ascendió y comenzó la iglesia, ellos retenían la fe del evangelio. ¿Qué es la fe del evangelio? Ellos entendían cómo. Vamos a mirar a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Miren, el versículo 27 dice: solamente que os comportéis, miren lo que dice, está hablando de una conducta, ¿sí? No de saber simplemente, como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe que del evangelio. Esta es la fe del evangelio, es un comportamiento, es una manera de vivir, es una conducta. Viste que nosotros por ahí, nuestros padres nos enseñaron: te levantás, te lavás la cara y te cepillás los dientes, te aseás, ¿viste? Y eso es parte de nuestra vida. Así Jesucristo nos enseña sus palabras. Es una cuestión de comportamiento, porque este comportamiento, este es el conocimiento que yo comienzo a experimentar, me hace crecer y me libera. Yo tengo entendimiento, porque hay mucha gente, ¿viste? Yo quiero saber qué era esto, qué era aquello, papá. La única manera de saber las cosas de Dios es viviendo como Cristo. Nunca vamos a entender la palabra de Dios si yo no vivo como cristiano, no vivo como Cristo, básicamente hablando. No, si yo no oro, si yo no estudio la palabra, si yo no me comporto como cristiano, si yo no me congrego, si no amo, bueno, el conocimiento que yo voy a tener no es porque conocimiento está disponible para esto que dije, cuando vos te comportás como cristiano. Y vamos a ver esto, ¿no? Miren, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Acá tiene que... hay algo de lo cual muchos de nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios y al Señor, ¿no? Muchos de nosotros nos enseñaron a valorar la doctrina. La doctrina, el Evangelio, las palabras de Jesús que traen este conocimiento, es lo principal para que yo pueda cambiar mi vida, para que el Señor pueda bendecir mi vida, para que haya esa transformación. Y acá vamos a ver en el versículo conocido, el 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, la doctrina es el Evangelio, las buenas nuevas, es el conocimiento de la verdad que nos hace libres. El mismo Señor Jesucristo, ¿viste? Él es la palabra de Dios hecha carne. La doctrina es lo principal, es la base, es nuestro mismo Señor, porque cuando dice: y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, toda esta doctrina siempre se basó en Él, y crece en Él, y edifica en Él, toda esta. Puede ser que nosotros tal vez seamos un poco débiles en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero la doctrina hemos engrandecido porque aprendimos que Dios engrandeció su palabra y su nombre por sobre todas las cosas, porque eso mismo es Jesucristo, ¿viste?
Ahí es donde tiene preeminencia. Y realmente muchos de nosotros le dimos un valor. Hace un ratito estábamos mirando todos esos libros que teníamos antes para estudiar, y hoy a un clic en el celular tenés todo, ¿viste? Hay que aprovechar estas cosas. Pero ¿para qué yo aprovecho? Para vivir. Porque esa doctrina se adquiere por vivencia. Cuando vos estudias la palabra, no. Eso que estudias lo incorporo en mí para que yo lo viva, y ahí veo y entiendo que eso es la bendición de nuestro Padre por medio de Jesucristo para mi vida. Yo tengo que aprender a hacer esto. Yo tengo que decidirme. Porque hay otra doctrina. Vamos a hablar de otra doctrina. Vamos a ir a 1 de Timoteo. ¿no? Hay doctrinas, hermanos, que te seducen, te cautivan. 1 de Timoteo capítulo 4. Y la verdad que nosotros tenemos que prestar atención a estas cosas. Por ejemplo, acá, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe del Evangelio, ¿esto? Escuchando espíritus engañadores, ¿y a qué? Doctrina de demonios. Doctrina de demonios, papá. Así es. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse, dice. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen con ellos, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ustedes saben que esta doctrina es la verdadera, ¿no? Pero yo hace poco con mi esposa veíamos a unos predicadores que hablaban de la comida que comía el judío, como que te imputaban a que vos comas que no sea cerdo, que no sea con pezuña, con sangre, porque es pecado. Eso era antes los judíos, pero no, se olvidaron de estos versículos, sí, y de un par de versículos más que yo les cité, y terminó la charla ahí, pero realmente son aguerridos. Después está la filosofía, viste, de que las personas que son veganas, por ejemplo, es una filosofía, viste, no comen carne, no comen nada. Realmente muchos se vuelven anoréxicos o anoréxicas, se enferman y muchos mueren, ¿viste? Son doctrinas de demonios, filosofías, son realmente porque ¿qué te hace una doctrina? Te lleva a vivir de esa manera, ¿entendés? Pero está la doctrina de Jesucristo, la que te libra, la que te suma. Esa doctrina siempre produce, nunca reduce, ¿viste? Es realmente pura y santa. Por eso cuando yo la incorporo a mi vida, yo puedo vivir tranquilamente, ¿no? Porque yo sé que yo tengo quien está a mi diestra, a mi siniestra, guardándome y protegiéndome. Quien está respaldando mi vida. Yo no tengo una doctrina, miren, vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. ¿Por qué no insistimos en esto? Porque acá nuestro cometido, ¿no?, es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo yo crezco en el conocimiento del Hijo de Dios? Y básicamente yo tengo que vivir desde mi corazón esta doctrina, ¿no?
Tengo que vivir en el nombre de Jesucristo, de corazón como para el Señor y en el amor de Dios. Todo lo que diga y haga tiene que ser en estas tres formas, y en esto es lo que perseveraba la iglesia del primer siglo. Es una doctrina en Jesucristo. Jesucristo, hoy lo confesé como Señor, pero mañana también lo voy a confesar como yo. Tengo un pacto. Esa palabra confesión, ¿sí? En griego es homologueo, que viene de homologar. Yo homologo hoy, homologo mañana. Es una decisión diaria, es un compromiso diario que yo hago, y que yo creo desde mi corazón. Yo creo que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Está vivo Él? Yo no creo en alguien muerto. Yo no creo en Mahatma Gandhi, está 3, 4 metros bajo la tierra, ¿viste? ¿Entendés? Este está vivo, sentado a la diestra de Dios, reinando. A Él están sujetos todas las autoridades y potestades. No creo en cualquier cosa. Verdaderamente me convenzo de eso, señores. Él está conmigo acá, ahora, ¿no? Siempre. ¿Y qué le decía Pablo a los Gálatas? El versículo 6. 1:6. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que Diferente. Fíjate vos. Fuera otra. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya en aquella época sucedía esto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y hermano, de esto es un llamado de atención para los ministros o los que se llaman ministros, porque no puede ser que la doctrina sea diferente o el evangelio sea diferente. No porque hay que guardar los sábados, no porque no hay que comer carne, no porque no tenés que vestirte así, no porque esto, no porque aquello. Hay que ver las cosas en el amor de Dios. Hay que ver lo que dice la palabra. Esto es un llamado de atención porque no sé cuántas religiones y ministerios bíblicos existen y todos difieren. Todos difieren en muchas cosas. No sea cosa que seamos anatemas, ¿viste? ¿Viste? Ese es el punto. No sea cosa que sea anatema es maldito. ¿Viste? No sea cosa, fíjate, porque la doctrina es para que seamos benditos, porque nos hace libres, ¿entendés? No malditos, porque nos hace esclavos. ¿Viste? Tenemos que rever esto en nuestros corazones y empezar a mirar, porque no podemos empezar a testificar ciertas cosas que Jesucristo nos dijo, ¿no? Acá bien claro dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto, ¿sabe qué? Ya ha pasado. Muchos de nosotros renacimos por la gracia de Dios, que fuimos predicados con un evangelio diferente. ¿Viste? Nos enseñaron a ir a los hombres, a los líderes, en vez de apalancarnos a Cristo. Claro, porque Cristo te libera, ¿viste? Termina el negocio a muchos, ¿entendés? Pero realmente nos enseñaron así. Y esto es una verdad, ¿no? Y que no estemos en una religión no significa que no pase lo mismo. Esas reuniones independientes que tenemos, como decimos muchos de nosotros, tenemos que estar bien alerta de ver de que ese servidor no traiga a la gente para él, ¿viste? Antes que para Cristo. Hay que ver, porque que vos tenés una religión, un ministerio independiente no hace la diferencia. Tu corazón, mi corazón es lo que hace la diferencia. Y el Señor y Dios mira nuestro corazón. ¿Entendés? Así que tenemos que ver estas cosas. Por eso yo digo que esto es algo
No es algo, sí, yo ya sé eso, yo ya sé, Norberto, yo ya sé fulano, esto, no, esto es algo que yo todos los días de mi vida hago. Hoy el Señor Jesús es mi Señor, mañana, pasado y pasado. ¿Eh? Y reviso esto. Este es como cepillarme los dientes todos los días. Porque ahí nuestros pies son hermosos, porque anunciamos la buena nueva y la paz. Anunciamos eso, hermano. O traemos contienda, disensión, un sinfín de cosas. Tenemos que empezar a preguntarnos estas cosas, porque si no, en vez de anunciar un evangelio bendito, estamos anunciando un evangelio maldito. Estamos siendo malditos y en vez de ser libres, nos estamos esclavizando, ¿viste? Como decía un cristiano, no me acuerdo cómo se llamaba el cristiano, pero le hablaba del libre albedrío, porque muchos le decían, no, todos tenemos libre albedrío, cada cual tiene libre. ¿Por qué hablan del libre albedrío si son esclavos del pecado? ¿Qué libre albedrío? No hay libre albedrío si vos vivís siendo esclavo del pecado. Yo vivo siendo esclavo del pecado. ¿De qué libertad habla? No hay, ¿entendés? Hay no me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre de este hombre, era un cristiano, ¿no? Pero muy importante, esto debería ser una meditación diaria para nuestras vidas. Mira, vamos a ver un ejemplo en 2 Corintios, capítulo 2. Esto está por toda la Biblia, hermano. La doctrina tiene que ver con la enseñanza, la redargución y la corrección. Pero está por toda la Biblia porque nosotros, seres humanos, cristianos, judíos, lo que sea, siempre hemos sido rebeldes y desobedientes a Dios y a nuestro Señor. ¿Viste? Nos hemos guiado más por nuestro deseo que por el Espíritu. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la enseñanza anterior? Y está por toda la Biblia. Donde sea que vos agarres un párrafo de la Biblia y te pongas a leer, vos te vas a encontrar de una u otra manera con estas palabras, que te dicen lo mismo con otras palabras. Acá, versículo 14, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Cuidado, ese conocimiento es irrefutable. Cuando nosotros hablamos antes de los hombres de Dios, cuando es un hombre de Dios, anda, ese olor se siente verdaderamente, se siente. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, porque confrontamos con la verdad, ¿no? A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dicen, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Vieron? Había muchos que hacían todo lo contrario. Y este mensaje, vos te vas a encontrar, abrir la Biblia y vas a leer de los falsos maestros, de los falsos, que tenga cuidado, que fíjate que esto, porque te enseña cómo creer. No es una cuestión de que nosotros le vamos a creer a cualquiera, te enseña cómo creer, y en ese cómo uno es librado. ¿Librado de qué? De la condenación del pecado, ¿entendés? Fíjate, nosotros leíamos la vez pasada, voy a recitar de memoria, ¿no? Que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están puestos ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para hasta que todos lleguemos, en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida y la estatura del Hijo de Dios y del conocimiento de Él.
¿Para qué te dice todo? ¿Para qué esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo que era todo viento, ¿qué? De doctrina. Por estratagema de hombres que emplean con astucia la artimaña del error. Fíjate vos. Y ahí te dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, que es la cabeza, de quien todos nosotros, unidos entre sí en Él, según la actividad propia de cada miembro, recibimos nuestro crecimiento para ir edificándonos ¿en qué? En amor. Ahora, cuando yo no me prendo de la cabeza, porque a mí me enseñaron mal, y yo sigo esa doctrina, me prendo de otra cosa, bueno, a mí me va a ocurrir todo lo contrario. ¿Entienden? Que es lo que a muchos nos pasó. Y nos golpeamos y nos desilusionamos. Le damos gracias a Dios por todo lo que aprendimos y el camino recorrido. No le criticamos a nadie. Dejamos los juicios en manos de Dios y del Señor Jesucristo, pero decimos la verdad, como decía Jesucristo. Guardado la levadura de los fariseos y los seduceos. Tené cuidado, fíjate. ¿A quién adoran? ¿Cuál es la intención de ellos? Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nosotros aprendemos a rever. Miren, otro ejemplo. Hebreos 10. Hebreos 10. Y acá vemos un ejemplo opuesto a esto. Acá sí está la verdadera doctrina. ¿Viste? Opuesta en el sentido, viste, que primero el Señor reprende, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, ¿no? Y ahora nos muestra esta verdad en el Señor. Versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿viste? Por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, lugar santísimo. En aquella época era el tabernáculo y todo eso, ¿viste? Pero la sangre de Jesucristo nos da esa libertad. Yo creo eso. Me libró a mí del pecado. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el mismo Señor Jesucristo, acerquémonos, claro, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Fíjate lo que Dios siempre te pide, tu corazón, mi corazón, purificados los corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, esa es la confesión, dice, de nuestra esperanza, porque fiel es que Él que prometió. Nuestra esperanza, ¿saben cómo se reaviva? En la congregación, hermano, porque la congregación es la antesala a la gran reunión con Jesucristo, la antesala al retorno de Cristo. Acá nosotros avivamos esa esperanza. Porque a donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Viste? Y nosotros, cuando Él retorne, vamos a estar siempre con Él. ¿Bien? Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Viste? Eso tiene que ser algo la verdad que cotidiano, como dice ella, y de nuestra manera de vivir tiene que ser así. ¿Por qué? Miren, esto es algo que yo tengo que aprender a disciplinar, porque a veces yo me enojo con un hermano o el hermano se enoja con otro, y lo que menos quiere es esto, estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo tengo que aprender a ir más allá o estar sobre mis sentimientos. Tengo que aprender. Y la única manera de aprender es viendo cómo Jesucristo fue más allá de sus sentimientos, porque Él fue el que dijo, Padre,
Si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él fue más allá. ¿Vieron? Entonces tengo que tomar ese ejemplo, ¿viste? Porque él es mi mayor ejemplo. Porque él bien podía haber dicho, no, yo, esto no voy a pasar. Pero él decidió amar a Dios. Entonces yo tengo que aprender esto para seguir adelante. ¿Y qué te dice el otro versículo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, la congregación, hoy tenemos la posibilidad de congregarnos física y virtualmente, ¿no? Hoy los avances de la tecnología es así, tenemos que aprovechar. La congregación es donde se mueve el Espíritu de Dios, donde nos une, donde aprendemos, donde el Señor nos consuela, nos alienta y nos enseña a cómo seguir todos los días de nuestra vida. Y principalmente para aquel que predica la palabra. Porque, claro, ellos, la mayoría de las veces aprendimos que ellos son como exentos. No. La palabra nos enseña a los que predicamos y nos pregunta, cuando enseñas, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Vale? Porque yo no estoy exento de todo esto que estoy diciendo. Es más, todo esto que estoy diciendo no es mío, es la palabra de Dios, ¿viste? Si fuera mío, por la duda, ¿viste? Yo soy el más, tengo que aprender acá, ¿viste? A vivir de esta manera con ustedes y todo. Tenemos que aprender a perseverar en esta doctrina, ¿viste? Estimularnos al amor los unos a los otros y a las buenas obras, ¿no? A la comunión unos con otros, estar cada vez más juntos cuando podamos, ¿no? Yo sé que la vida es, viste que aprendimos de la Biblia que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, está difícil, ¿no? Tenemos que meterle oración por todas las personas, por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir en toda piedad y honestidad, quieta y reposadamente, cosas que se están perdiendo, evidentemente por falta de oración. Tenemos que aprender a volver al Señor, a no ser rebelde, compartir los alimentos, orar. La oración es base los unos por los otros. Eso sí que no tiene que faltar en tu vida, en mi vida. Jesucristo oraba y oraba y oraba. Y hasta ahora creo que le ha de orar. No, pero es así, ¿viste? La oración es base. Vos tenés que aprender a orar, yo tengo que aprender a orar. Yo tengo que tomarme ese tiempo, ¿viste? La vida de oración es el camino del cristiano. En el nombre de Jesucristo, ser agradecido, ¿viste? No menospreciar la profecía como leíamos la vez anterior, no apagar el espíritu. ¿Qué es apagar el espíritu? Cuando yo me guío por mi deseo y no por el espíritu, ¿viste? Básicamente. Abstenerme de toda especie de mal. Está mal esto, está mal, ¿viste? Yo estoy sabiendo que está mal, yo tengo que aprender a abstenerme, a contenerme, ¿viste? Examinar todo, tengo que retener lo bueno, ¿no? Eso que está mal, eso no tengo que retener. Pero nosotros parece, vemos una noticia mala, eso retenemos todo el día. Te juro. Sí. Me enojé con fulano, y sabes que todo el día estoy con eso, retengo lo malo. No, tengo que aprender a retener lo bueno. ¿Entendés? Tengo que aprender a ser agradecido. Son cosas básicas y este es el ABC de crecer en el conocimiento del Señor. Si no, yo no voy a crecer en esto. Yo voy a seguir siendo arrastrado por un evangelio maldito, ¿viste? Un evangelio que medra falsificando la palabra de Dios,
¿viste? Una doctrina de demonio. Y yo cada vez, ¿por qué ando tan malo, tan aplastado, ¿por qué me ocurren estas cosas? Y bueno, pero yo soy desobediente también, ¿viste? ¿Viste? Yo no me someto, no soy manso y humilde de corazón. Oro, estudio, amo, vivo como Cristo, hablo de Cristo. Vosotros me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En algún momento de mi vida le digo a alguien, che, vos ¿conocés a Jesús? ¿Escuchaste de Jesús? ¿Qué? Algo, ¿viste? Gracias a Dios, en nombre de Jesucristo. Escucho por ahí de muchos cristianos, sí, por suerte me fue bien. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Bueno, esto era algo que quería compartir. Tenía en mi corazón, principalmente para mí y para todos los que quieran creer en el Señor Jesús. Oramos, Padre Santo, te damos gracias todos los días de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor Jesús, por estar con nosotros 24/7, por estar atento a nuestras vidas, nuestras oraciones, a cada una de nuestras peticiones, y porque nosotros podamos atenderte. Gracias porque podamos educar nuestro corazón, disciplinar nuestro corazón a vos, para que te prestemos atención, para que aprendamos a ser humilde y manso de corazón como vos, llevando tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga y nos trae descanso. Gracias porque podamos acceder a ese descanso y que vos nos enseñes todos los días de nuestra vida esto, para que podamos ser tus testigos fieles para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por estar. Bendición. Chau, Ceci. Hola, Ceci, che. Viene el fin de semana. Ah, bien.